Bueno, buenas tardes a todos, compañeras y compañeros, sean bienvenidos a esta charla abierta por 40 años ininterrumpidos de democracia. Queremos agradecer a quienes están presentes, compañeros y compañeras no docentes del rectorado, y a quienes por Zoom también nos acompañan, autoridades, miembros de la comunidad universitaria, docentes y no docentes de todas las regionales y dependencias de la Universidad Tecnológica Nacional. En el día de hoy van a disertar dos compañeros no docentes, que son Claudio Vélez y Carlos Celarrayán. Le pedimos un aplauso para ellos. Queremos destacar que esto es una propuesta pensada entre la APUTN y la UTN por nuestro secretario general Norberto Gutiérrez y en conjunto con el rector de la universidad, a quien también le agradecemos. Eh, Quienes no pudieron estar, en el caso del rector, porque está presente en este momento en una reunión en el Ministerio de Educación, y en el caso de nuestro secretario general, Norberto Gutiérrez, por un tema de salud leve, que tuvo una complicación de salud, y lo que le imposibilitó poder estar presente en el día de hoy. Así que los dejamos a los compañeros que van a estar disertando en esta charla por 40 años ininterrumpidos de democracia. Hola, bueno, buenas tardes. Muchas gracias a las autoridades de la UTN y también de la UPUTN, APUTN por la invitación y también a todos y a todas bueno, por semejante convocatoria, ¿no? Em, Estamos conmemorando los 40 años de democracia este año y justamente por eso, tanto a mi compañero Z como a mí, se nos había ocurrido que era prácticamente imprescindible comenzar pensando por qué hubo una dictadura en Argentina. En realidad hubieron varias dictaduras, ¿no? Pero claramente la dictadura del 76 fue la más sangrienta, la más violenta, la más genocida. Y justamente si estamos conmemorando 40 años de democracia es porque tenemos que partir, ¿no? Del año 83, ¿no? Del 30 de octubre del año 83, y se cumplen 40 años desde entonces. O sea, la democracia, si no hubiese sido por esa dictadura, podría haber sido un tanto más extensa. Y justamente por eso nos parece que una de las cuestiones que más a la juventud, no sé, o no sabemos muy bien si tiene demasiado clara, es esta pregunta, ¿no? ¿Por qué una dictadura en Argentina? ¿Por qué una dictadura en los años 70? ¿Por qué era, entre comillas, necesaria una dictadura? ¿Qué estaba pasando en Argentina hasta ese momento y qué comenzó a pasar luego de la dictadura? Y pongo el acento en esto porque hay muchas, por suerte, ¿no? Muchas obras de arte, muchas películas, muchas series que de alguna u otra manera se ocupan de tocar este tema, pero me animaría a decir que ninguna de ellas pone el foco en esta cuestión de el por qué, ¿no? Si uno se detiene, por ejemplo, en una película muy reciente, Argentina 1985, una gran película, además que ha vuelto a poner sobre el tapete una discusión que creíamos absolutamente superada, pero que efectivamente no estaba tan superada. Hoy tenemos candidatos negacionistas, por lo tanto, está claro que es una discusión no superada. Es una gran película y celebro que esa película se haya filmado hace un par de años. Ahora, si yo le pregunto a alguien que desconoce absolutamente las cosas que pasaron, a un joven muy joven o una joven muy joven, y tiene que juzgar exclusivamente por esa película lo que pasó en aquellos años, yo creo que lo que me va a responder es que, bueno, había unos militares muy malos que tenían que derrotar a unas organizaciones armadas que eran malas, pero un poco menos malas, y por lo tanto hubo una dictadura, ¿no? Casi la teoría de los excesos, ¿no? Hubo militares malos que se excedieron frente a una organización armada que también era un poco mala. Entonces me parece que ahí la cosa se divide, por lo menos hay dos cuestiones centrales a discutir. Celebro que esta película haya subrayado muy especialmente que la dictadura no cometió excesos.
que no hubo una guerra, sino un plan sistemático de desaparición de personas, de tortura, de asesinatos y de robo de bebés. Eso fue un plan sistemático. Y los delitos que cometieron son delitos de lesa humanidad. Y por lo tanto, a todo eso mereció la clasificación de genocidio. Efectivamente fue un genocidio y la película lo deja muy claro. Eso, lo que ocurrió fue un genocidio. Ahora bien, me parece que queda flotando la otra parte, ¿no? De la pregunta. Bueno, ¿y entonces por qué una dictadura en la Argentina? Y para entender eso, a lo mejor hacen falta, bueno, una serie de informaciones que no suelen estar a la orden del día, ¿no? Porque de hecho no hablamos de estas cuestiones. Inclusive, cuando hablamos de la dictadura, inmediatamente la representación que tenemos de la dictadura es la de Videla, o en el mejor de los casos, la de Martínez Dios, ¿no? Recordemos siempre que se trató de una dictadura cívico-militar. Una planificación hecha fundamentalmente por civiles que se valieron del brazo armado para cometer todos estos delitos de los que hablábamos. Y repito entonces, si quisiéramos entender por qué razones hubo una dictadura en Argentina, nos tendríamos que situar inmediatamente en los años previos, ¿no? En los años 70. Tercera presidencia del general Perón, una Argentina que nuevamente, después del descenso enorme, ¿no? Enorme en escala de la participación del salario en el total de la renta, un salario que, recuerdan, estaba en el famoso 50-50, ¿no? En el 50% para los trabajadores y en el 50% para los empresarios, hasta que vino el golpe del 55, que justamente vino a hacer eso, ¿no? A poner esa diferencia de 50 puntos en 39. Luego del golpe de 55, la participación de los asalariados en la distribución de la renta fue justamente de 39 puntos nada más. Ahora bien, ¿qué pasaba en esos años de la tercera presidencia de Perón? Bueno, eran tiempos de casi pleno empleo. Eran tiempos de producción industrial, eran tiempos de salarios altos, eran tiempos de consumo interno, ¿no? De mercado interno, y por lo tanto, podríamos decir, no había demasiadas razones como para que la economía estallara. Yo diría todo lo contrario, era una economía absolutamente estabilizada. Ahora bien, hay un antecedente de ese golpe que se dio en llamar el Rodrigazo. Imagino que la mayoría de ustedes saben de qué estoy hablando, pero se los voy a resumir muy brevemente. El Rodrigazo fue un golpe de mercado, se llamó Rodrigazo porque el ministro de Economía de entonces se llamaba Celestino Rodrigo, y el único y absoluto objetivo del Rodrigazo, a través de una enorme devaluación que superó el 100%, fue bajar los salarios, como cada vez que se devalúa el peso, ¿no? Cada vez que hay devaluación, nuestros salarios se quedan absolutamente estancados. Imagínense una devaluación del 100% en aquel momento. Ahora bien, alguien podría preguntarse, ¿y por qué estos señores eran tan malos que querían bajar los salarios? Bueno, la explicación es muy sencilla, porque si bajamos los salarios, lo que aumenta inmediatamente es la ganancia empresaria, ¿no? Claramente esto es así. Por supuesto que aumentaron las tarifas en la misma proporción, y eso sí, obviamente generó una enorme crisis económica y un enorme malestar social que fueron creando el clima como para que luego, en marzo del 76, aparecieran los que se autodenominaban los salvadores de la patria. Ahora bien, volvemos a esto. Los salarios ya habían perdido prácticamente 10 o 15 puntos, ¿no? En aquel momento, en tiempos del Rodrigazo, ¿no? Ahora bien, ¿saben cuál fue el resultado final de la dictadura? ¿Saben en qué porcentaje quedó el salario, o por lo menos la parte de la que se apropian los trabajadores respecto de los empresarios en el tema de la distribución de la renta? En 22 puntos. 22 puntos. Esa era la proporción en el año 83. O sea que podríamos decir muy rápidamente
y sin temor a equivocarnos más allá de nuestra prisa, que la dictadura genocida vino a bajar los salarios. A eso vinieron. Claro que no solo, ¿no? En ese momento había un modelo industrialista que se llamó industrialización por sustitución de importaciones, que vino a reemplazar justamente al modelo agrario exportador, que consistía en vender insumos, productos de materias primas del campo y comprar todos los productos manufacturados que llegaban obviamente de las grandes potencias. O sea, ese modelo era un modelo desindustrializador, ¿no? Claramente. ¿Por qué? Porque si todo lo que necesitábamos comprar lo importábamos, obviamente no había prácticamente ninguna razón para que tuviéramos industrias nacionales. Bueno, eso comenzó a resquebrajarse en los años 30, ¿no? Con la crisis del 30, y entonces casi de manera obligada Argentina tuvo que poner en marcha este proceso. Un proceso que claramente se consolidó durante los primeros 2 gobiernos de Perón, ¿no? O sea, la industria claramente explotó, hubo una especie de transferencia de la renta del campo a la industria, algo que nunca, obviamente, le perdonaron a Perón, y por lo tanto la dictadura vino a demoler ese proceso de industrialización, lo vino a destruir, vino a volver a una economía primaria, vino a primarizar la economía y al mismo tiempo a instaurar por primera vez en nuestra historia la matriz financiera como único modelo de acumulación. Y acá entonces sí me voy a referir muy brevemente, o por lo menos voy a tratar de hacerlo muy brevemente, a qué tiene que ver todo esto que estoy tratando de presentar con el llamado neoliberalismo. El neoliberalismo es algo así como una corriente política, cultural, social, económica, ¿no? Muy especialmente económica, que nace en los años 30 del siglo pasado, en la década del 30 del siglo pasado, coincidente con la crisis del 30, que fue una crisis del capitalismo de la que se salió justamente a través de un modelo completamente diferente al que proponían los neoliberales. Dicho rápidamente, ¿de qué manera se salió de la crisis del 30? A través de un Estado regulador, interventor, a través de un proceso de producción industrial, con salarios altos, con consumo interno, a punto tal que este círculo virtuoso de demanda, consumo, producción, fue denominado lo van a encontrar en cualquier manual, y en cualquier texto, los años gloriosos del capitalismo. Algunos dicen que fueron 30, otros dicen que fueron 40 porque le descuentan los años de la guerra, pero pongamos del 30 a los 70, 40 años. En estos 40 años, el capitalismo, por primera vez en su historia, experimentó un círculo virtuoso de inclusión. Inclusión, salarios altos, producción industrial y fortalecimiento de los sindicatos, porque este modelo no funciona sin sindicatos, porque los sindicatos son los absolutos responsables del poder adquisitivo del salario. Entonces, tanto Roosevelt como Keynes, que fueron de alguna manera quienes diseñaron este modelo, tenían muy en claro que para que este modelo funcionara, tenía que haber sindicatos fuertes. Hasta el propio Henry Ford, ¿no? El dueño de la Ford, entendía perfectamente que para que le aumentara la producción a la Ford, sus obreros tenían que poder comprar un Ford. Si no, ¿a quién le iba a vender un Ford, Henry Ford? Entonces, resumo un poco esto que es bastante extenso. Si de la crisis del 30 se salió de este modo, con este círculo virtuoso que algunos llaman keynesiano y que en Argentina se dio en llamar peronismo, ¿por qué razón los neoliberales en ese mismo momento proponían un plan drásticamente inverso a esto? Y repito esto y espero que nos lo grabemos todos y todas, porque estas cuestiones se siguen repitiendo increíblemente hoy en día. El modelo que proponían estos señores en
sectas, ¿no? En facultades, en la Universidad de Chicago, bueno, en algunos reductos, era el siguiente. En primer lugar, apertura de la economía, ¿no? Apertura comercial. Dicho de otra manera, apertura importadora, llega toda la basura de afuera, la industria desaparece, ¿no? Esa es la apertura. Lo que pasa es que, acuérdense siempre, esto yo lo decía en los cursos, apertura suena lindo. Algo que se abre es algo que parece mejor que algo que se cierra. Pero cuando en términos económicos hablamos de apertura o de liberalización de algo, eso inmediatamente es una pesadilla. Todo lo que se abre y lo que se liberaliza, por ejemplo, las finanzas, el mercado financiero, es realmente una pesadilla para las mayorías, ¿no? Entonces, apertura comercial, liberalización financiera, flexibilización laboral. Sigue sonando lindo, algo que se flexibiliza es algo que no es algo, ¿no? Sólido, ¿no? Todo lo sólido se desvanece en el aire. Y había algunas otras cositas, algunas otras propuestas, digamos, recetas, más que propuestas eran recetas, que sonaban un poquito feas, ¿no? Como por ejemplo el ajuste fiscal o el achicamiento del gasto público, que están caballitos de batalla del neoliberalismo. Ajuste fiscal, austeridad, privatizaciones, endeudamiento, ¿no? Entonces estos señores, que son obviamente los que escribieron esos manuales que hoy lee Milei y que recita Milei, entendían perfectamente que algo tan monstruoso para las mayorías, algo tan monstruoso como todas estas medidas, no podía ser aceptado resignadamente. O sea, ¿cómo hace un pueblo para o resignarse o aceptar complacientemente que es bueno para ese pueblo el ajuste, la austeridad, la privatización, el endeudamiento, la flexibilización laboral, ¿no? ¿Cómo hacemos para instalar eso? Entonces, dice Milton Friedman, que era uno de estos genios, dice, bueno, la única alternativa que tenemos nosotros los neoliberales para que esto pueda ser aplicado es una enorme crisis. Necesitamos una crisis real o producida, pero sin crisis esto va a ser absolutamente inaceptable. Y vaya suerte que tuvieron estos señores, porque justamente en los años 70 se desató una enorme crisis, motivada muy especialmente por los precios del petróleo, ¿no? Se dispararon los precios del petróleo, imagínense a dónde fue a parar la industria cuyo principal insumo era el petróleo. ¿Mm? No fue solamente esto, bueno, pero claramente los países petroleros se reunieron y tomaron esa decisión de llevarse una parte más importante, efectivamente, de lo que estaban recaudando, y todas las economías del mundo cayeron así como un efecto dominó. Entonces, estos señores tuvieron esa crisis. Pero ¿saben algo más? Entendieron, obviamente, que a partir de esa crisis les había llegado el momento. Era hora. Estas medidas podían ser aceptadas o resignadamente o hasta complacientemente. O sea, como decía un expresidente, ¿no? Estamos haciendo lo que hay que hacer. Esto es lo que corresponde. No hay otro camino. Este es el único camino. Los que no se suben al tren de la historia, decía otro presidente, se van a quedar en el camino. Pero fíjense, y acá espero no abundar en esto porque si no ustedes se van a aburrir. Hubo algo más que una crisis en los años 70 y que fue una oportunidad aún mejor que esa gran crisis de los 70. ¿Y saben cuál fue esa gran oportunidad del neoliberalismo? La dictadura de Pinochet en Chile, 1973. Con un dictador, claramente sangriento como fue Pinochet, es mucho más sencillo que todas estas medidas espantosas y que nosotros mismos entendemos que son horribles, puedan ser ya acá ni siquiera, digamos, aceptadas, ¿no? Para que el disciplinamiento social genere una resignada aceptación. Entonces Friedman hasta se hizo íntimo amigo de Pinochet, ¿no? Y Pinochet adoptó una por una todas estas recetas espantosas que sufrieron los chilenos desde el año 73.
Pero inmediatamente después de eso, solo 3 añitos después, los neoliberales encontraron su segunda gran oportunidad. Y esa segunda gran oportunidad, y por eso quería llegar acá, fue el golpe del 24 de marzo del 76, de la mano de Videla, Martínez Dios y un grupo muy importante de empresarios que no solo colaboraron con el golpe, sino que lo planificaron y lo ejecutaron. Un grupo muy, porque digo, si no otra vez, ¿no? Pareciera que la imagen que tenemos de la dictadura es esa figurita de Videla. No, no es solo eso. Videla fue una herramienta de un grupo de empresarios y financistas y especuladores y ladrones, verdaderos ladrones, que se quedaron con medio país. Eso fue la dictadura. La dictadura vino a bajar salarios, vino a destruir la industria, vino a generar desocupación, vino a endeudarnos la dictadura. La deuda externa era de 7.000 millones de dólares en aquellos años 76. Y cuando la dictadura se tuvo que ir, obviamente, esa deuda pasó a 45.000 millones de dólares, de 7.000 a 45.000. A eso tiene una dictadura. Y tengo un dato, en realidad tengo muchos datos más, ustedes me avisan cuando no me aguantan más. Pero créanme que son muy importantes estos datos. La mitad de esa deuda, exactamente la mitad, era deuda privada. O sea, era deuda que contraían las empresas, con una de ellas a la cabeza, después les voy a contar cuál de estas empresas iba a la cabeza, y por lo tanto, la mitad de la deuda privada pertenecía a ellas. ¿Saben qué hacían estas empresas con esos dólares? Yo me endeudo en dólares. La JP Morgan me da a mí, no sé, 10.000 dólares. 10.000 no, 10.000 millones de dólares, vamos a decirlo así. ¿Qué hago yo, empresario, con esa plata? Digo, en un país que ofrecía altísimas tasas de interés, ¿no? ¿Qué hago yo? En el marco de la desregulación financiera, o sea, de la liberalización financiera. Compro pesos, los vendo, compro pesos y los pongo a trabajar. Me hago un plazo fijo, si vos querés. ¿Por qué no? ¿Qué pasa después que esto se llama bicicleta financiera, ¿no? Esto se dio a llamar bicicleta financiera. ¿Qué hago después de que el plazo fijo me dio una tasa de 200% anual? Los vuelvo a pasar a dólares. ¿Y saben qué hago después con esos dólares? Los fugo. Me los llevo a una guarida fiscal. Esta es la bicicleta financiera. Estos son los que nos robaron todo, absolutamente todo nos robaron. Y hay un detalle más, ¿no? Por las dudas, lo digo porque lo tengo acá en la garganta, ¿no? ¿Saben cuáles fueron de los principales beneficiarios de esa deuda privada? Nadie habla de esto no se habla. ¿Les suenan empresas como Socma, como Sebel, como Sideco? ¿Saben a qué grupo pertenecían estas empresas que nos robaron todo? No son solo ellas, por supuesto, ¿no? Tengo una listita, después si ustedes quieren y queda tiempo, les cuento quiénes más fueron. Bueno, no hace falta ni que los nombre, ¿no? Quiénes fueron. Pero además, todavía esto no termina ahí. No termina ahí porque hubo algo peor que esto y que es muy cercano todavía a esto que les voy a contar ahora. En el año 82, ya la dictadura, ¿no? En el 82 tuvo que emplear el manotazo de ahogado de la guerra de Malvinas para perpetuarse en el poder porque la economía estaba en una crisis absolutamente incontrolable. Entonces, yéndose prácticamente en el Banco Central, ¿saben cómo se llamaba el director del Banco Central? En el año 82, a ver si les suena, Domingo Felipe Cavallo, director del Banco Central, dictadura genocida del año 1982. ¿Saben quién era el segundo de Domingo Felipe Cavallo en aquel tiempo? Carlos Melconian. ¿Les suena? Carlos Melconian iba a ser el ministro de Economía de Patricia Bullrich. Estaban en el Banco Central los representantes de la Fundación Mediterránea. Ahora sí se acuerdan más o menos de estos nombres. Bueno, ¿saben qué hicieron estos señores? Hace muy poco me enteré de que Melconian también le puso la firma a esto que voy a contar, que yo se le atribuía solamente a Cavallo. Decidieron estatizar la deuda privada. Estatizar la deuda privada. O sea,
esos 23.000 millones de dólares que debían los privados, los pasamos a pagar todos nosotros y nosotras, y probablemente, según los canjes y megacanjes y tantos desastres que se hicieron, probablemente todavía los estemos pagando. Le estamos pagando la deuda a esas empresas que sí se robaron el país entero. Esas se llevaron todo. A punto tal se robaron este país, no solamente en tiempos de la dictadura, ¿no? Porque acá mi compañero también les va a refrescar la memoria sobre algún otro tiempo muy parecido, aunque un poquito menos genocida, muy parecido en que ocurrieron, repito, estos canjes, estos megacanjes, ¿no? Estos nuevos endeudamientos. Les decía, ya me olvidé lo que les iba a decir. Eh, bueno, estos señores entonces, Cavallo, Melconian y compañía, civiles, ¿eh? No eran militares, ¿no? Bien, ¿por qué la dictadura fue cívico-militar? Estos civiles lo que hicieron fue que nosotros, todo este país maravilloso que tenemos, terminara pagando la deuda de los privados. Bueno, entonces, ahora sí voy a ir resumiendo porque si no se va a hacer demasiado largo, ¿no? Se va entendiendo un poquito mejor por qué en Argentina hubo una dictadura y qué vino a ser la dictadura y por qué todavía nos cuesta tanto recomponer ese modelo industrial que vinieron a destruir. Y se entiende por qué todavía dependemos del mal llamado campo para tener reservas en el Banco Central, porque el proceso de desindustrialización hizo que las industrias quebraran y que no pudieran exportar las industrias. Entonces hoy, lamentablemente, en un país donde la economía está primarizada, dependemos que 10, 20 o 30 terratenientes liquiden sus divisas en el Banco Central. Y por eso todas las corridas bancarias. Por culpa de estos tipos que se afanaron el país de verdad y que tienen un PBI afuera. Y esto es absolutamente así. Existen aproximadamente 4.400.000 millones de dólares de argentinos en guaridas fiscales. ¿Por qué los argentinos pueden enviar los dólares a las guaridas fiscales? En nombre de la liberalización y la desregulación financiera. Gracias a eso pueden hacer la bicicleta financiera como la siguieron haciendo hasta hace muy poco y llevarse la guita afuera. Y ahí está la plata del Fondo Monetario. Ahí están los 50.000 millones de dólares fugados a través de este mecanismo ultraliberal de desregulación del mundo financiero. El dinero del Fondo Monetario entraba a la Argentina, claro, entraba, pero el Banco Central no lo retenía. Se los pagaba a los privados para que se fugaran, reconocido por el propio Macri. Esa plata se lo dio a los bancos y los bancos se la fugaron. ¿Se entiende lo que quiero decir? Hay empresarios, financistas, especuladores y fugadores que efectivamente se robaron todo y nos robaron todo. Y por eso estamos ahora en la situación en que estamos. Por eso estamos en el marco de una economía aún primarizada. Por eso estamos ante un caos de reserva. No tenemos reservas y como no tenemos reservas, producto, entre otras cosas, de esa deuda que tenemos y que tenemos que pagar, y entonces el sistema financiero está muy débil y sigue habiendo corridas, ¿eh? Hoy bajó el dólar, no sé si lo saben, ¿no? Después del debate de ayer, el dólar bajó, ¿no? Si hubiesen considerado que el debate lo ganaba el otro personaje, capaz que el dólar subía, ¿no? O sea, no podemos estar en un país donde estas cosas las decidan 10, 20 o 30 especuladores, ¿eh? Que se la fugaron toda de verdad. Acá ya no es un eslogan. El PBI está afuera. Ese PBI que supuestamente nos habíamos robado nosotros, lo tienen ellos en las guaridas fiscales, con nombre y apellido. ¿O se acuerdan de los Panama Papers, por ejemplo? Ahí están los nombres y apellidos. Uno de ellos es el presidente independiente. Uno de los que figuraron en el Panamá. Ellos se robaron todo. Y lo digo, fíjese con qué dolor estoy diciendo esto, ¿no? El presidente independiente es uno de los estafadores, uno de los tantos estafadores. Después, si hay tiempo, les voy a dar la lista casi completa. Pero ahora le quiero pasar la palabra a mi amigo Zeta. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Yo también quiero sumar mi agradecimiento a las autoridades de la universidad, de la PUTN, en particular a Norberto Gutiérrez,
Para mí es particularmente emotivo estar acá esta tarde, pero de esa parte no les voy a hablar. En esta suerte de Pimpinela democrático que estaríamos representando, la parte seria es la del compañero Claudio. Yo voy a tratar de ofrecerles un panorama inmediatamente después de la dictadura, menos sólido y con menos datos, pero intentando una reflexión que espero que sea común en esta situación absolutamente excepcional para los tiempos que corren, ¿no? Todo acto de cultura solicita una interrupción. Y ya que una cantidad significativa de personas paren sus vidas y dejemos, también yo, de mirar las pantallas por un rato, es un pequeño milagro de estos tiempos. Y queremos ser todos los serios que podamos serlo para que lo podamos aprovechar juntos y juntas, porque hay que reflexionar sobre lo que eso significa, ¿no? Hasta el baño vamos con el celular, ¿o no? Con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Ese rezo laico era el nombre de una esperanza hace 40 años, cuando las campañas se hacían con actos en los que la gente se reunía, porque no había celulares, no había internet, no había redes. La conversación pública era algo que nutría nuestra vida cotidiana. Eso que hemos aprendido y que tratamos de enseñar en la universidad, ¿no? La cultura y la lengua asistían al campo de batalla donde se libraba el combate por los sentidos. Hay que poder rememorar y darle espesor histórico a lo que significaba esa campaña de 1983, porque todo esto que nos acaba de contar Claudio era la sombra pesada del genocidio sobre las conciencias, cuando estas conciencias lo sabían y cuando no. Y ese rezo laico con el que el candidato Raúl Alfonsín terminaba cada uno de sus actos, digo yo que era el nombre de una esperanza, porque sabiéndolo y no, queríamos superar esa... A mí no me gusta decir la noche de la dictadura militar, porque me encanta la noche, y me parece espantoso asociarla a una cosa tan terrorífica como la dictadura cívico-militar. Pero sí, esos años turbios, el espesor dramático de esos años, estaban ahí sobre todos y sobre todas en aquellos años. Y por eso, si cité este fragmento, el preámbulo de la Constitución Nacional, con el que Alfonsín terminaba cada uno de sus actos, es porque en ese rezo laico, como me gusta llamarlo a mí, se cifraba buena parte no solo de una esperanza, sino también de la posibilidad de salirnos de los modos en que habitamos la dictadura. Esa es una gran cuestión que no vamos a poder tratar acá, pero que yo no quiero dejar de mencionar. Porque tuvieron mucho que ver con el modo en que transitamos esos primeros años de la recuperación democrática. Que a nosotros nos gusta decir que los años 80 representaron una década corta, ¿no? Tomando como referencia un gran libro de un gran historiador inglés que se llamó Eric Hobsbawm. En Historia del siglo XX, Hobsbawm caracteriza el siglo XX como un siglo que va desde 1914 hasta 1989. Un siglo corto, podríamos decir. Esa es la caracterización que sigue un filósofo y politólogo argentino, Eduardo Rinesi, cuando dice que la década de los años 80
empieza en 1983 y termina con la Semana Santa de 1987. Es una década corta, interrumpida, entre otras cosas, por 4 azonadas militares, ¿no? Los que peinamos canas nos acordamos de la Semana Santa de 1987, de la angustia, de la incertidumbre en la que entraba esa democracia casi que podríamos decir recién nacida y que expresaba en más de un sentido todo esto que nos acaba de contar Nino, ¿no? Ustedes se imaginen de qué manera pesaba sobre el país y sobre esa exigencia que tenía la democracia de empezar a reconocerse a sí misma, porque las consecuencias fueron dramáticas, ¿no? Y no solo por la generación diezmada, que es una generación perdida, son compañeras y compañeras y compañeros que la dictadura nos quitó, sino en los modos mismos de la supervivencia, ¿no? Y me parece que quizás, no sé si, nunca lo hablamos, Claudio, pero no sé si estarás de acuerdo, en que Alfonsín se autoinflige una obligación que no podía ser de la democracia en abstracto, que era aquello de que con la democracia se come, se cura y se educa. Como si el puro advenimiento de la democracia pudiera, en esa dimensión abstracta, en la que todavía ni siquiera podíamos definir bien qué cosa era, pudiera garantizarnos. Después de esto, puede decir Nino, ¿no? Dale. Después de esto que Nino nos acaba de contar, ¿cómo es que hubiera sido posible? ¿No? O, mejor, ¿hubiera sido posible? Alfonsín, además, casi inmediatamente después de su asunción, juzga a las juntas militares. Eso iba a terminar abriendo una de las, o echando los cimientos, digamos mejor, de una de las columnas sobre las que se ha ido construyendo la democracia argentina en las últimas 4 décadas, que son los derechos humanos, que son los valores de memoria, verdad y justicia. Hay que poder cualificar la extraordinaria dimensión que esto tiene, más allá de las interrupciones que la propia política de Alfonsín en materia de derechos humanos habría de tener después, coronadas luego por el menemismo con los indultos. Pero el mero hecho de haber juzgado, de haber puesto en el banquillo de los acusados a los máximos responsables de la dictadura cívico-militar, por lo menos a los máximos responsables militares de esa dictadura, implicó echar las bases de una de las columnas vertebrales de estos 40 años de democracia, a los que hay que poder cualificar debidamente, ¿no? Porque allí donde hoy se ve una ofensiva muy grande en el sentido de cuestionar esto, esos cuestionamientos son sobre la base de cimientos bastante firmes que todavía la sociedad argentina defiende, y también en ese límite se cualifica bastante de la hora dramática que estamos atravesando. Ahora bien, decía antes que el precio, por una parte, que estamos pagando todavía de la dictadura cívico-militar y el peso de sus consecuencias empezaron a impactar muy fuertemente en la economía. Pero yo les quiero ofrecer una cifra que es muy significativa, creo yo, y no sé si siempre hacemos esta cuenta, de lo que Nino describió bajo el nombre de neoliberalismo, un nombre que los dos coincidimos en que no dice todo lo que tiene que decir de esta fase del sistema. Pero si nosotros tomamos la periodización desde el año 1976 hasta hoy, y admitiéramos esta hipótesis nuestra de que los años 80 fueron una década corta y que los años 90 fueron una década larga, porque empieza en 1987 y va a terminar con la crisis del 2001, si por un momento todos y todas coincidiéramos en esta periodización, desde 1976
hasta este 2023, en la Argentina vivimos un cuarto de siglo bajo el neoliberalismo. Son 25 años. Saquen la cuenta, 7 de la dictadura cívico-militar, 14 de los años que van del 87 al 2001 y los 4 años que gobernó el macrismo. Son 25 de los 47 años. Digo, porque después a veces nos cuesta entender algunas cosas, ¿no? ¿Cómo es posible que todavía queramos volver? Bueno, al final es donde más hemos estado, ¿no? Es donde más hemos estado. Todas las otras son extraordinariamente poderosas interrupciones de esa lógica en casi medio siglo. Y todavía nosotros y nosotras, nosotros seguro, nos preguntamos, ¿cómo es que impactó esto en la conciencia? Voy a decir una frase antipática. ¿Qué tenemos en la cabeza? El menemismo construyó una enorme ilusión, ¿no? Después de esta Semana Santa del 87, en la que estamos postulando que termina la década de los años 80, se desata la hiperinflación, los problemas de la deuda son agobiantes, realmente agobiantes, hay todo un proceso de deterioro de las condiciones sociales y económicas que terminan por un final abrupto del gobierno de Alfonsín y una asunción temprana del gobierno de Carlos Menem, que llega al poder con una serie de promesas que él sí se olvidó en la puerta de la Casa Rosada, ¿no? Y también siguiendo un contexto internacional sobre el cual no vamos a poder detenernos, pero la década de los años 90 es la década más desigual en la historia de América Latina. Y eso también era una presión muy fuerte porque lo que se denominó el consenso de Washington, asentado sobre una tríada terrorífica, que es la que componía el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, venían a indicar toda esta serie de medidas que ya mencionó Claudio hace unos minutos, y que el menemismo se apropió de eso con base en una extraordinariamente poderosa ilusión, que se llamó convertibilidad y que vino de la mano de este tipo que estaba en el Banco Central en el 82 y que Nino ya mencionó, que es Domingo Cavallo. Esta fue una gran ilusión, ¿no? Y esa ilusión caló hondo en la conciencia colectiva. Esta ilusión de que un dólar valía un peso y que un peso valía un dólar, las consecuencias en el interior profundo de la economía y de la sociedad argentina de esa ilusión habrían de terminar en el estallido del año 2001 con casi 40 compañeras y compañeros asesinados y asesinadas en las calles del país, en la que probablemente sea una de las mayores crisis sociales y económicas de nuestra historia. La sociedad argentina se acercó en esos años dramáticos, en esos días dramáticos, al precipicio mismo de sus posibilidades de realización social. Nos acercamos al precipicio mismo de nuestras posibilidades de realización comunitaria, de la mano de las mismas, pero casi diría calcadas, de las mismas ideas que están propuestas hoy por Javier Milei de cara al balotaje. Por eso recién hacía esta pregunta antipática, ¿no? ¿Qué tenemos en la cabeza para ponernos una vez más delante de la posibilidad de un suicidio? Y yo quiero que, es una pregunta legítima, ¿eh? No quiero que le quiten toda intención sarcástica, ni muchísimo menos. Hace unos días, quizás alguna de ustedes lo leyó en una contratapa de un diario de circulación nacional, salió un artículo en el que la autora decía que la protagonista de la narración de la crónica había visto la película Pan
no sé si alguien la vio, y gracias a que vio esa película cambió el voto. Hasta que fue al cine, invitada por un amigo, tenía pensado votar a Milei, y después que vio la película dijo, ni en pedo, y empezó a militar que todo el mundo vaya a ver la película, ¿no? Peliculón, decía la piba, a mí me gustó mucho. Ok, eso es absolutamente anecdótico. Guadalupe, que es la que fue a ver la película, es una enfermera, madre de una niña pequeña, pero el itinerario de su pensamiento, en la nota se revela que siempre había votado a la izquierda, pero en el 2015 votó a Macri. Después en el 2019 estaba re podrida y lo votó a Alberto. Y ahora lo iba a votar a Milei. ¿Cuál es el itinerario de ese pensamiento? Nosotros, bueno, eh, ya dije, la persona seria de este Pimpinela Democrático es Nino, pero las herramientas de las que disponemos, las herramientas con las que nos hemos formado para pensar estas cuestiones, no nos alcanza para pensar cómo es que ocurren itinerarios de esta índole en el pensamiento de las personas. Guadalupe vive en el conurbano bonaerense. Interesante pensarlo porque eh, los dispositivos de captura que ha ido construyendo el neoliberalismo son tan poderosos que eh, nos han extirpado la conversación. Casi ya no conversamos. La conversación me gusta pensar a mí que ocurre cuando hay conversación. ¿Con quiénes a ustedes les gusta conversar? ¿Conversamos? ¿O todo es con el WhatsApp? Hay conversación cuando uno se junta con alguien y lo que ocurre es que no se impone ni mi lengua, ni la lengua del otro o de la otra, sino que entre nosotros ocurre una lengua que es propiedad de la conversación misma. Por eso hay personas con las que queremos volver a conversar, porque lo que ocurre cuando vamos a conversar con esa persona es que ocurre una lengua que está entre nosotros. Y ocurre ahí. ¿Hace cuánto que no les pasa eso? ¿Hace cuánto que no nos pasa eso? Y en esa ruptura que eso ha dejado de ocurrir porque las mediaciones son enormes, ¿no? El sábado me fui a la London a tomar un café a la mañana. Y entonces entraron 46, lo conté, 46, colombianos y colombianas que habían venido a ver a Taylor Swift. Y entonces en una mesa se ponían de a 6, de a 4. Yo tuve 1 hora 15 minutos. Nadie habló con nadie. En todas las mesas todo el mundo miraba el celular. No es patrimonio de Colombia esto, pero me impactó y lo cuento tal como ocurrió. Entonces, yo quisiera detenerme más tiempo en las significaciones de esa década larga del menemismo. Quisiera poder contarles, por ejemplo, el modo en que se prepararon las privatizaciones. Yo soy nieto, hijo, sobrino, primo de ferroviarios. Les recomiendo que vean la película El último tren de Pino Solana para comprender el tipo de laceramiento que precedió al proceso de privatización y de desmantelamiento de las empresas del Estado, porque donde el neoliberalismo vino a golpear fundamentalmente es en el alma de las personas. La economía, como le contestó Margaret Thatcher a Conor Burns en una fiesta del Partido Conservador, cuando ya Thatcher no era primera ministra de Inglaterra, el Partido Conservador le hizo una gran fiesta de homenaje. ¿Hace cuánto estoy hablando? ¿Hace como 1 hora? Ya termino. Le hicieron una gran fiesta de homenaje a Margaret Thatcher y sobre el final de esa gran fiesta de homenaje, Conor Burns, que es el organizador, un integrante del Partido Conservador, le hace una pregunta. Su paso por como primera ministra de Inglaterra ha dejado una cantidad innumerable de obras. Usted cambió Inglaterra y contribuyó a cambiar el mundo, le dice Conor Burns.
Pero si tuviera que elegir una, solo una gran conquista, solo un gran logro, ¿cuál elegiría? Margaret Thatcher no necesitó pensar la respuesta. Dijo Tony Blair y el Partido Laborista. Logramos que piensen como nosotros. Nunca nuestro propósito fue la economía. Nosotros lo que queríamos era conquistarles el alma. Es muy profundo esto, porque y con esta anécdota termino mi desordenada intervención, para que se entienda a dónde está golpeando esta gente. Con Claudio somos docentes de la Universidad Nacional de Avellaneda en el segundo semestre de 2016. Segundo semestre de 2016. El macrismo llevaba apenas 6 meses en el gobierno. En mi materia, llegado el primer parcial, habían desistido de un total de 30 y pico de estudiantes, 9 habían dejado de cursar. Y para los registros de deserción de mi materia, ese era para mí un número alarmante. De suerte que empezamos a llamarlos a través de correos electrónicos a cada una de esas 9 personas para preguntarles qué pasó, por qué habían dejado de venir. Y entre ellos vino un muchacho un día sábado, recuerdo, para decirme que, bueno, yo le pedía, ¿por qué dejaste de venir? Mirá, si no tenés para el colectivo, en la Secretaría de Bienestar Estudiantil te pueden cargar la SUBE. No, profe, yo vivo a 11 cuadras. Bueno, si es por los apuntes, yo te los doy. Tenemos un montón de fotocopias. No, no, yo tengo los apuntes. Y entonces, ¿por qué dejaste de venir? Entonces este pibe me dice, porque las cosas están muy mal en mi casa, profe. Y cuando se hacen las 6 menos cuarto, 6 menos 20, que era la hora que yo arrancaba para ir a la universidad, me da vergüenza ir. Me da mucha vergüenza. Él asociaba ir a la universidad a un privilegio. Y esa mutación en la conciencia había ocurrido nada más que en 6 meses. Lo que era un derecho inalienable se había convertido para él en un privilegio. Ahí, en ese alma de la conciencia popular, es donde están tocando. Es eso, entre otras cosas, lo que tenemos que defender. No solo la educación pública, que claro que la tenemos que defender, no solo la salud, que claro que la tenemos que defender, no solo todos los no solos a los que nos estamos refiriendo en esta conversación pública. No tenemos que entregarles el alma, porque ese alma tiene la memoria de una tradición nacional y popular, de una cantidad de derechos conquistados, de una forma particular de la convivencia común y democrática en la Argentina, a la que a veces nos cuesta ponerle nombre, pero que sin embargo tiene nombre, y que hemos llegado a naturalizar tanto que 4 eslogans superficiales parecen poder socavar esto y mutar el núcleo mismo de ese espinazo, del espinazo en el que basamos nuestra existencia común, que es la tradición nacional popular argentina. Ojalá esta charla haya contribuido a que tomemos conciencia de la magnitud de lo que está en juego. Si me permiten, les robamos 15 minutitos más porque me quedé con algunas, como yo soy el serio de esta pareja, ¿eh? Me quedaron algunas cosas en el tintero. Celebro, por supuesto, porque en definitiva lo que acaba de decir Z no deja de ser lo más importante, pero también es cierto que hay algunas cuestiones, algunos de esos eslogan de los que estaba hablando él, que son los que lamentablemente en ciertos momentos obnubilan el alma, ¿no? Esa frase impactante de Margaret Thatcher, que es la ídola de Javier Milei, además. Yo quiero recordar esto en nombre de esa misma memoria. Estos señores en los años 30 del siglo pasado entendían perfectamente que lo que tenían para ofrecernos era un espanto, era algo monstruoso. ¿Mm?
Algunas palabritas, recuerden, y siempre grabémonoslas, suenan lindo. ¿Mm? Y recuerden también que todo lo que en términos económicos suena lindo es una pesadilla para las mayorías. Todo lo que se libera en términos económicos es un horror. Todo lo que se abre es un espanto. La apertura comercial es sencillamente la destrucción de la industria y el empleo. La liberalización financiera es la fuga de capitales y la restricción externa. La flexibilización laboral es la precariedad de nuestro laburo, el fin de las indemnizaciones. Digo porque algunas de estas palabritas suenan lindo. El problema que tenían estos señores son las que suenan feo. ¿Mm? Austeridad, ajuste fiscal, achicamiento del gasto público. Esas, por suerte, digo, siguen sonando feo. Y entonces no tenían cómo convencer a la sociedad de que se resignara frente a esto. O sea, que hiciera el sacrificio. ¿Por qué razón tendríamos que hacer el sacrificio? Bueno, si tenemos que hacer un sacrificio es porque supuestamente en algún momento hubo un despilfarro. ¿Mm? El problema es que ellos llaman despilfarro a la movilidad social. ¿Se acuerdan esa frase? No me acuerdo ahora de quién era que decía, creían que se podían comprar plasmas, televisores, viajar, ¿no? Se creían, bueno, no podían soportar que un trabajador pudiera acceder a eso. Eso se llama movilidad social y ellos lo llaman despilfarro. Y entonces, si hubo despilfarro, tenemos que asumir la culpa por el despilfarro y hacer el sacrificio. ¿Mm? Ahora bien, todas estas recetas que se repiten sistemáticamente en todos los casos, nos las volvieron a vender con la dictadura, durante el menemato, porque son las mismas, además con el acento muy especial en las privatizaciones, y con el macrismo. Y ahora, bueno, este señor que en su plataforma además las ensalza y les agrega otras barbaridades, ¿no? Pero fíjense, y así vamos terminando. Plataforma de la Libertad Avanza. Plataforma de la Libertad Avanza. 3 etapas. En 35 años va a cumplir el plan, dice Milei. Se divide en 3 etapas. La primera etapa, recorte del gasto público. Reducción impositiva para las patronales. Eliminación de las retenciones y de los derechos de importación, o sea, apertura comercial. Flexibilización laboral. Liberalización financiera. Todas, están todas acá. Segunda etapa. Terminar con el sistema público de jubilaciones. Claro, ahí está. Terminar con el sistema público de jubilaciones. Si me dejan, después me voy a referir un minuto a esto. ¿Qué significa terminar con el sistema público de jubilaciones que está en la plataforma? Retiros voluntarios, ¿se acuerdan los retiros voluntarios? ¿Cuántos de nuestros compañeros y compañeras se fueron con el retiro voluntario a ponerse un maxi kiosco? Eliminación de los planes sociales, liquidación del Banco Central. Última etapa, ya ahí vamos, no sé, ¿quién queda? La tercera etapa, privatización de la salud y la educación. Esto es menemismo puro, esto es macrismo puro, no es otra cosa más que esto. ¿Saben cuál es el problema? Que esta cantilena que vienen repitiendo desde los años 30, a esta cantilena que vienen repitiendo de los años 30, le pongamos el oído todavía, porque esto no es solamente la plataforma de Milei. Revisen la plataforma de Juntos por el Cambio. Iba a decir exactamente esto. ¿Saben lo que dicen los economistas? Que Milei tiene solamente 3 medidas novedosas. Hace poco hubo un estudio del CEPA, creo que fue, no, del CEPA no, de la CELAC, que tomó 27 medidas económicas de Milei y las comparó con los otros 3 periodos neoliberales que muy bien describió Zeta recién. 25 años te daba la cuenta. 25 años de neoliberalismo. ¿Saben en cuánto coincidían las medidas que están en la plataforma de Milei de la Libertad Avanza y ese cúmulo de medidas neoliberales de Menem Cavallo, de Martínez Dios y Videla, de Macri y compañía? ¿Saben en cuánto coincidían? En el 90%. Y para cómo las presentan como una novedad. Esto es lo nuevo. No. En los años 30 nació este mamarracho.
El problema es que le prestemos oídos y, como bien decía Zeta sarcásticamente, o no, el problema es qué tenemos en la cabeza, en el buen sentido, cómo podemos consentir esto, cómo le podemos dar nuestro voto a quienes nos proponen esto. E inclusive, todavía no hablamos de eso, dolarización, liquidación del Banco Central y fin de la coparticipación federal. ¿Saben dónde vamos a ir a parar? No hablemos, si quieren, de la coparticipación federal, que las industrias, las provincias se desmoronarían, no podrían funcionar. No hablemos, si ustedes quieren, la liquidación del Banco Central, que automáticamente nos convertiría a la Argentina en una guarida fiscal. O sea, si no hay fiscalización del sistema financiero, vamos a depender de los vaivenes de la economía de otros países, nosotros aparte no producimos dólares, y vamos a hacer una guarida fiscal. Pero tomemos solamente la dolarización, porque según las encuestas, es lo que más prendió. O sea, a la gente le hacen creer que el problema para la inflación es la dolarización. Ahora bien, ¿qué pasaría si se dolarizara la economía mañana o pasado o el mes que viene? ¿Qué pasaría? Punto 1. ¿De dónde vamos a sacar los dólares para dolarizar en un momento que, como se robaron todo de verdad, no hay dólares en el Banco Central? No hay dólares. Y para colmo de males, hubo una sequía que impidió que llegaran al Banco Central 20.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares. No hay nada en el Banco Central. ¿Con qué vamos a dolarizar? Si llegáramos a dolarizar, ¿saben a cuánto equivaldría? Un peso. Un peso. Aproximadamente perdón, un dólar. Un dólar. A 10.000 pesos. Por lo tanto, ejemplo, si alguno de ustedes tiene la buena o la mala suerte de cobrar 500.000 pesos, su sueldo automáticamente pasaría a ser de 50 dólares. Pasaría a cobrar 50 dólares, porque ¿de dónde van a salir los dólares para dolarizar? La candidata vicepresidente Milei dijo que nos iba a incautar los ahorros, como ya se hicieron justamente durante el menemato. No sé si, no digo si lo recuerdan porque son mayoritariamente jóvenes, pero durante el menemato, ¿te acordás, Carlitos, cuando hacíamos la vaquita para juntar y la poníamos en el plazo fijo? Nos incautaron los ahorros. Nuestro plazo fijo se murió y nos dieron un papelito que decía tanto precio en dólares, Bonex, a 10 años. A 10 años. De esa manera existió una convertibilidad luego. Vino Cavallo inmediatamente después. Nos robaron los ahorros. ¿Saben qué hizo Cavallo después? ¿Se acuerdan en el 2001 lo que pasó con nuestros ahorros otra vez? ¿Quiénes son los que nos roban? Por favor. Son estos tipos los que nos afanan. Y directamente nuestros ahorros nos afanan. Digo, porque tenemos nosotros el eslogan cambiado, ¿no? Cuando decimos, se robaron todo, tienen un PBI, esto tienen el PBI, estos son los que se robaron todo, inclusive nuestros ahorros, ¿cómo nos podemos olvidar de eso? ¿Saben en qué consistían? Y sigo, perdón, las AFJP. Acá me acuerdo, yo era delegado gremial en aquel momento. Me llegué a agarrar a las piñas con una promotora pobre, que le venía a vender la jubilación privada a nuestros compañeros y compañeras. Pero ¿saben en qué consistían? En que ese porcentaje, ese 11% que nos sacan de nuestro sueldo, y que está muy bien, ¿no? Porque es un sistema solidario en el que vinimos, en vez de ir a parar al Estado, iba a parar a un banco o a una financiera. Pero peor aún, ¿saben qué hacía la financiera con esos 11 puntos? Nos cotizaba 7,5. Quiere decir que automáticamente de nuestro sueldo, automáticamente nos robaba 3,5. ¿En concepto de qué? Gastos administrativos. Esas son la privatización de las jubilaciones. ¿Saben cuánto cobra hoy? Creo que lo dijo ayer Massa, ¿eh? ¿Saben cuánto cobra hoy un jubilado de AFJP? 20.000 pesos. Esa es la jubilación privada. Ahora, ¿cómo puede ser que esto entusiasme a alguien? ¿Cómo puede ser que la privatización de todo entusiasme a alguien? Digo una cosa más. Perdón por la extensión. En los años 90, uno de los caballitos de batalla del menemismo fue la privatización de las empresas públicas. Alguien quizás lo recuerde. Hay que privatizar todo lo público. Dromi, el ministro, decía, todo lo que deba ser estatal va a ser privado, además, ¿no? Una barbaridad.
Ahora bien, ¿cómo se concretaron esas privatizaciones? ¿No? ¿Por qué las empresas extranjeras venían a invertir en Argentina? ¿Saben cómo se consumó el proceso de privatización? Compraron títulos de la deuda, las empresas. Edesur, Edenor, bueno, todas las empresas que se quedaron, Aguas Argentinas, ¿no? No hizo una sola cloaca, además. Todas esas empresas compraron papelitos de la deuda. Pero ¿saben qué? Nosotros teníamos un país prácticamente en default. Entonces el papelito de la deuda decía 100. Pero ¿saben cuánto valía en el mercado? Si yo le tenía que vender ese papelito a alguien en el mercado, 20, 20 pesos. Se afanaban 80 por cada papelito de la deuda y el Estado argentino se los reconocía como 100. Así se consumaron las privatizaciones en Argentina, generando estos monopolios que hoy tenemos y de los que además no podemos salir en nombre de la competencia liberal. En nombre de la competencia liberal hoy tenemos monopolios en todos los órdenes de la vida. Tomemos el caso de Edenor y Edesur. ¿Yo puedo cambiarme de empresa energética? No. ¿Tengo Metrogas? Tampoco me puedo cambiar. Eso se llama monopolio. Ahora, todo eso se hizo en el nombre de la falsa competencia liberal. Miren, ahora sí, ya con esto termino, ¿no? Al menos voy a hablar por Argentina, si ustedes quieren. Pero el liberalismo económico en Argentina, el liberalismo económico en Argentina, siempre tuvo como contracara el autoritarismo político. O sea, no hay manera de que los argentinos nos resignemos a semejante oprobio si no es a través de la violencia o el autoritarismo. Es cierto que estos últimos años, lamentablemente, han necesitado menos de la violencia y más de la sugestión. Más redes sociales, menos violencia. Y entonces es ahí donde tenemos que preguntarnos, ¿no? Qué poderosos, qué eficaces, qué sutiles son estos dispositivos que hacen que aceptemos, que convalidemos y que hasta lo hagamos placenteramente este oprobio que nos vuelve a proponer una y otra vez el neoliberalismo. Sé perfectamente que el domingo no se van a confundir y de alguna manera hemos estado aquí para intentarlo. No sé si lo habremos logrado, al menos en parte, pero bueno, no sé si quieres decir algo más, Zeta. Bueno, entonces nos despedimos, les agradecemos muchísimo por semejante convocatoria, al señor rector, a Norberto Gutiérrez, que seguramente nos está escuchando, bueno, y a todos ustedes, y todos y todas, por haber venido. Muchas gracias.